Un fraternal abrazo a todos mis seguidores de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y hoy les traigo la segunda entrega de músculos del antebrazo. Hablaremos específicamente de los músculos posteriores del antebrazo. Ya en un video anterior, que los invito a que lo busquen en mi canal, hablamos acerca de los músculos anteriores del antebrazo. Entonces estos músculos del antebrazo se disponen en dos grandes grupos: un grupo anterior, que no tocaremos hoy, y un grupo posterior. Este grupo posterior a su vez se subdivide en dos subgrupos: un grupo de músculos superficiales, que van a ser específicamente 7 músculos que desarrollaremos uno a uno, y un grupo de músculos profundos. Entonces, para este grupo de músculos profundos van a ser específicamente 5 músculos. Aquí hablaremos específicamente de su origen, de su inserción, de su función y de su inervación. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Antes de comenzar a explicarle lo que es cada músculo posterior del antebrazo, es importante recordarles lo que es el origen y lo que es la inserción. Hablaremos mucho de esos términos en este video: origen e inserción. Algo básico que ustedes deben de saber es que el origen es también denominado inserción fija y la inserción es denominado inserción móvil. Esto es importante para entender cómo funciona el músculo y cuál es su función. Cuando yo les diga que un músculo se origina en una estructura, eso es la parte del músculo que no se mueve, es la parte del músculo fija. Pero cuando les hable de que el músculo se inserta en una estructura, quiero decir que ahí es donde se está insertando el músculo, es decir, esa es la parte que se va a contraer y esa es la parte que se va a mover. Eso es importante porque ya con nosotros conocer el origen y la inserción, ya sabremos predecir más o menos cuál será la función de este músculo. También es importante que para ustedes comenzar a ver el video dominen bien las estructuras anatómicas de los huesos. Los invito a que vean mis videos de húmero, mis videos de radio, de cúbito y de huesos de la mano, para que puedan entender en qué lugares específicos se insertan estos músculos. Me disculpan que estoy un poco afónico, estoy un poco resfriado, pero bueno, no podía dejar la oportunidad de grabar el video. Entonces vamos a comenzar principalmente con los músculos superficiales y luego hablaremos de los profundos. Estos músculos superficiales, como les dije en un principio, son 7 músculos. Vamos a comenzar primero explicando 4. Explicaremos el supinador largo, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. De los 7 superficiales, estos son los primeros 4. En la siguiente lámina les explico los otros 3. Entonces, a manera de esquema, como es el grupo superficial, vamos a hablar de los músculos más superficiales. El primero de ellos, en esta visión anterior del antebrazo, ustedes dirán, bueno, pero si estamos hablando de músculos posteriores, ¿por qué me muestras una imagen anterior? Pues resulta que el único músculo denominado del grupo posterior del antebrazo, ya les explico por qué, pero que en sí está dispuesto en la región anterolateral, es el supinador largo. Algo importante que pasa en antebrazo es que esos músculos tienen nombres de las nóminas viejas y nombres nuevos anatómicos. Es importante que se sepan ambos. Entonces yo aquí les nombraré los 2 nombres que tiene aproximadamente cada músculo. Algunos libros nombran hasta 3, hasta 4 nombres cuando le agregan los epónimos. Entonces este músculo supinador largo también lo va a encontrar frecuentemente con el nombre de músculo braquiorradial. Y todos los músculos posteriores, o en su gran mayoría, buscan lo que es el epicóndilo lateral del húmero. Como este músculo se origina en parte de la región lateral del húmero, por eso es que es considerado como parte de los músculos posteriores. Entonces, este es el supinador largo. Aquí echamos con una pinza lo que es el supinador largo más hacia lateral. Ese supinador largo se origina específicamente a nivel de la cresta supracondilia lateral, también denominada cresta supracondilia externa del húmero. Esa es una estructura que está por encima del epicóndilo lateral humeral. Ese músculo se dirige hacia la parte anterolateral del antebrazo y se inserta a nivel de lo que es el radio, justo por encima de la apófisis estiloides del radio.
Por eso es que recibe el nombre de brachiorradial. Braco porque se origina del brazo, específicamente el húmero. Y radial porque se inserta, a nivel del radio. Este es el único, oigan bien, el único músculo del grupo posterior que es flexor. Específicamente, como les dije, su función va a ser en el lugar donde se inserta, es decir, en el antebrazo. Entonces él es flexor del antebrazo. ¿Por qué yo les digo que es el único? Porque los músculos posteriores se caracterizan, cosa que se me olvidó decirles en un principio de manera general, ellos se caracterizan porque son extensores, de hecho se llama el grupo extensor. Y algunos, además de ser extensores, son supinadores. Cosa contraria pasaba en los anteriores, como vieron en el video anterior, y si no lo han visto los vuelvo a invitar a que lo vean, que los anteriores se caracterizan por ser flexores y pronadores. Esto es todo lo contrario, estos son extensores o supinadores, excepto este músculo que es el brachiorradial, que es el único de los posteriores que es flexor. Además de ser flexor, también ayuda un poco en lo que es la supinación, por eso también recibe el nombre de músculo supinador largo. Vamos a pasar entonces a esta visión posterior, este que vemos aquí sería el supinador largo, y vamos a comenzar entonces describiendo el resto de los músculos superficiales de la región posterior. Este que les estoy marcando entonces es el brachiorradial o supinador largo, y ahora lo quitamos a él y nos quedamos con este grupo de músculos. Vamos a empezar primero hablando del extensor radial largo del carpo, luego hablaremos del extensor radial corto y luego hablaremos de este que es el extensor común de los dedos. Entonces el extensor radial largo del carpo se origina a nivel de lo que es la cresta supracondilia lateral, un poquitico por debajo del origen del supinador largo. Ese músculo se dirige hacia distal, no toca el antebrazo en sus inserciones, y vean que se inserta específicamente en la base de lo que es el segundo metacarpiano. De manera que su función va a ser extender a la mano, no al antebrazo, porque él no se inserta en el antebrazo, y les recuerdo que la función va a ser donde él se inserte. Entonces él extiende, básicamente es el segundo metacarpiano, pero con él se viene toda la mano, y además de extender la mano ayuda también en la abducción de la misma. Por eso es que se denomina que es, o se dice que es extensor y abductor de la mano. Este músculo extensor radial largo del carpo lo consiguen muy frecuentemente con el nombre de primer radial. Muy bien. Después del extensor radial largo del carpo, nos encontramos con el extensor radial corto del carpo. Vea que están uno al lado de otro. Este extensor radial corto del carpo vendría siendo el segundo radial. Entonces el extensor radial largo es el primer radial y el extensor radial corto es el segundo radial. Los músculos que les voy a decir a continuación tienen su origen a nivel del tendón común. ¿Qué es el tendón común? El tendón común, muy parecido a lo que pasa con los músculos anteriores a nivel de la epitropia, este tendón común de los extensores es un tendón que se origina a nivel del epicóndilo lateral. Y allí ese tendón origina a varios músculos, específicamente a 4. El primero de esos 4 es el tendón común, es este extensor radial corto del carpo. Entonces ese es su origen. Epicóndilo lateral del húmero, específicamente en el tendón común. Se dirige hacia distal para insertarse, vean bien, en la base del segundo, a pesar de que aquí no se ve, la teoría dice que también envía un fascículo al segundo y tercer metacarpiano. Entonces se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano. Él es sinérgico al primer radial, es decir, hace lo mismo. Y hacer lo mismo es extender y abducir a la mano, al carpo. Por eso es que lo llamamos extensor radial corto del carpo. El siguiente músculo es el músculo extensor común de los dedos. Él es un solo extensor común, no es como los anteriores que habían 2 flexores. Este extensor común de los dedos, fíjense, se origina del tendón común, donde les dije que se originaban 4 músculos, ya llevo 2. Y este extensor común se origina en ese tendón común a nivel de lo que es la epicóndilo lateral del húmero, y luego se divide en 4 tendones, como ustedes lo pueden ver aquí. Esos 4 tendones van a ir a los dedos más laterales, es decir, desde el segundo hasta lo que es el quinto dedo. Ningún músculo de los comunes, ni de los flexores, ni de los extensores toca el pulgar siempre tiene sus propios músculos. Ok, entonces, ¿en qué parte de esos del segundo al quinto dedo se inserta? Bueno, se inserta en todas las falanges, tanto en la proximal como en la media y la distal. Ahora vean bien.
Yo les dije aquí que era del segundo al quinto dedo por esta expansión aponeurótica, pero teóricamente es desde el segundo al cuarto. Ya les voy a explicar por qué les dije que es también insertado en lo que es el quinto dedo. Les explico. Vean aquí en esta imagen mucho más cerca cómo se dividen 4 tendones. El tendón que va buscando a lo que es el cuarto dedo, que es el quinto dedo, que sería este, realmente viene hacia el cuarto dedo, pero luego se desdobla como un fascículo que se une al tendón de este músculo que les explicaré ahorita, que es el extensor propio del meñique. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de esos tendones va a originar fascículos que lo comunican. Vean que el segundo tiene un fascículo que lo comunica al tercero, el tercero al cuarto, y a su vez el quinto, que sería este, viene por el cuarto, pero manda un fascículo que lo une al tendón del extensor propio del meñique. Entonces, véanlo aquí a este nivel, cómo tiene fascículos que van uniendo cada uno de los tendones. Este sería el que va buscando al meñique, al cuarto, al tercer y al segundo dedo. Ahora bien, vean aquí en esta visión lateral, aquí vendría el propio tendón del músculo extensor común de los dedos. Se inserta a nivel de lo que es la falange proximal y a nivel de lo que es la falange media a través de un fascículo medio. Además de tener el fascículo medio, tiene 2 fascículos laterales. Estos fascículos laterales son los que se van a insertar a nivel de la falange distal y son los que se unen con estos músculos que ven aquí, que son los lumbricales e interóseos. De manera que cuando ustedes lo vean en esta disposición, vean que tiene un tendón central que llega a nivel de la falange proximal y media y 2 fascículos laterales que llegan a nivel de la falange distal. Entonces, él básicamente lo que va a hacer es extender a las falanges proximales sobre los metacarpianos, pero con ello también ayuda a la extensión de las falanges medias y de las falanges distales. Entonces ven que es un poquitico complicada la disposición de este músculo extensor común de los dedos. Ahora vamos a pasar a los últimos 3 de este grupo superficial. Hablaremos entonces del tercer músculo que se origina a nivel del tendón común. Ya hablamos entonces del segundo radial, del extensor común de los dedos, y ahora hablaremos del extensor del meñique. Este extensor del meñique se origina entonces en ese tendón común. Luego tenemos el extensor cubital del carpo. Este extensor cubital del carpo también es denominado cubital posterior. Y por último les hablaré del anconio, que se los explicaré más adelante. Vamos a empezar entonces con ese extensor del meñique, que vuelvo y les repito, se origina en el tendón común a nivel de lo que es el epicóndilo lateral del húmero. Se dirige hacia abajo para insertarse a nivel de la falange proximal, media y distal del quinto dedo, cosa muy parecida a la que hace el extensor común de los dedos. Entonces vean aquí el fascículo más lateral de este extensor común de los dedos, cómo se une entonces al músculo extensor propio del meñique. Y por eso fue que en un principio les dije que el extensor de los dedos llega también al quinto dedo, pero realmente no es directamente, sino a través de este fascículo comunicante. La función entonces va a ser la misma que el extensor de los dedos, es decir, extender la falange proximal del quinto dedo sobre lo que es el quinto metacarpiano. Y luego el cubital posterior, que sería el cuarto músculo que se origina del tendón común. Entonces en el tendón común tenemos al segundo radial, que es el extensor radial corto del carpo. Tenemos el extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique y a lo que es el cubital posterior. Este cubital posterior también recibe el nombre de músculo extensor cubital del carpo. Él se origina a nivel del tendón común y a nivel de lo que es el dorso del cúbito y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Su función entonces va a ser básicamente la extensión y lo que es la aducción de la mano. Aquí puse abducción, pero realmente la ayuda es a la aducción. Este es un error de transcripción, les pido disculpas. El último músculo de este grupo superficial es el músculo anconio, como lo pueden ver aquí. Ese músculo anconio se origina a nivel del epicóndilo humeral, pero ojo, vean que no lo hace en el tendón común. El tendón común son para los que van hacia la muñeca. El anconio se origina en el epicóndilo lateral, pero no tocando el tendón común, para insertarse en lo que es la parte posterior del olecranon del cúbito y en la propia diáfisis cubital. Su función realmente es bastante incierta. Se dice que ayuda a la pronosupinación y también que ayuda a estabilizar a esa articulación del codo. Aquí, para que vean bien la disposición entonces del primer radial, del segundo radial, de los músculos extensores de los dedos
y este que sería el extensor del meñique. Este que vemos aquí en la base del quinto metacarpiano es la inserción del extensor cubital del carpo. Y aquí vemos cómo esos músculos pasan a nivel de lo que es el retináculo extensor, que es esta estructura poneurótica que me tapa todo lo que es el dorso de la muñeca. Forman como canales literalmente para que pasen esos tendones de los músculos posteriores. Vamos entonces a hablar ahora de los músculos profundos, que son 5 solamente. Esos músculos profundos, vamos a comenzar primero con 4, después les explico el que me sobra. Van a ser el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Ven que los nombres se parecen, pero realmente no son los mismos. Entonces, aquí tendríamos esta visión que serían los superficiales que ya vimos, y en esta imagen cortamos entonces a los superficiales. Aquí nada más dejamos al braquio radial, al primer radial y a este que vemos aquí que sería el segundo radial. Cortamos al extensor común de los dedos y al extensor propio del índice. Entonces, así como también cortamos el cubital posterior realmente. Entonces, aquí tendríamos los músculos de grupo profundo. Primero hablaremos de este que es el abductor largo, luego de este que es el extensor corto del pulgar, este que sería el extensor largo del índice y este que sería el extensor propio, perdón, este es el extensor largo del pulgar y este que sería el extensor propio del índice. Comencemos entonces con el abductor largo del pulgar. Ese abductor largo del pulgar se origina a nivel de la membrana interósea, que es esta membrana que une cúbito con radio. Por eso es que es importante que dominen el radio del cúbito como hueso para que puedan entender a este músculo. Entonces se origina a nivel de esa membrana interósea, también a nivel de lo que es el propio radio y el propio cúbito. Se dirige hacia abajo cruzando a los dos radiales para insertarse a nivel de lo que es la base del primer metacarpiano y de este huesito del carpo, que es el que se articula, dicho sea de paso, con ese primer metacarpiano, que es el trapecio. Esos son sus dos lugares de orígenes. La función entonces de ella va a ser abducir al primer metacarpiano, pero como él es el inicio del pulgar, se dice entonces que en sí abduce es al pulgar. Luego entonces tenemos al extensor corto del pulgar. Este músculo extensor corto se origina también a nivel de la membrana interósea, pero no toca el cúbito, sino que toca es al radio. Entonces este es membrana interósea, cúbito y radio, y este es solamente radio y membrana interósea. Y se inserta a nivel de lo que es la falange proximal del primer dedo. Su función entonces es extensión del pulgar. Luego tenemos al extensor largo, vean que es mucho más largo que su predecesor, por eso es que este es extensor corto y este es extensor largo. Este se origina a nivel del cúbito y membrana interósea, vean que es todo lo contrario al anterior, cúbito y membrana interósea, y se inserta en la falange distal del primer dedo. Su función es extensión del pulgar, específicamente de la falange distal, y el extensor corto específicamente de la falange proximal. Entonces, este músculo extensor largo del pulgar, además de ayudar a la extensión del pulgar, también ayuda a abducirlo. Luego tenemos al músculo extensor propio del índice, que este músculo extensor propio del índice se origina también a nivel de lo que es el cúbito y a nivel de lo que es la membrana interósea y se inserta en la expansión extensora del índice, uniéndose a fibras del músculo del extensor común de los dedos. Su función entonces va a ser ayudar a hacer extensión del segundo dedo, es decir, del dedo índice. Aquí vemos cómo pasa entonces, este sería que llega a lo que es el primer metacarpiano, el abductor largo, este sería el extensor corto y este sería el extensor largo. Estos dos que estamos viendo aquí serían el primer radial y el segundo radial respectivamente. Y este que vemos por aquí atrás, recuerden que estamos hablando de grupo profundo, estos son músculos profundos, vean que están tapados por los superficiales, sería el extensor propio del índice, que vean que se está uniendo al tendón del extensor común de los dedos. El último del grupo profundo es el músculo supinador corto. Este músculo supinador corto es un músculo bastante profundo, está tapado por casi todos los músculos superficiales y a su vez tiene dos porciones, una porción superficial que sería esta y una porción profunda, entonces que sería esta que aquí les tengo marcada. Ambos músculos son denominados el supinador corto, porque recuerden que el supinador largo era el braquio radial. Ese supinador corto, su porción superficial que sería esta, se origina a nivel del epicóndilo del húmero, mientras que su porción profunda, que sería esta, se origina a nivel de la cresta del supinador a nivel del cúbito.
Esas dos porciones se insertan a nivel del radio y su función básicamente va a ser supinación del antebrazo. Este sería una mano, un antebrazo en pronación. Vean que están contraídos el pronador cuadrado y el pronador redondo y relajado el supinador corto. Y esta sería la mano en supinación, que en sí es la función del supinador, es decir, hacer lo contrario a lo que hacen los pronadores, es decir, hacer el movimiento de supinación. Aquí lo vemos en un corte profundo posterior a lo que es el músculo braquiorradial, una visión anterior del antebrazo. Aquí lo vemos aún más profundo, esta sería su porción superficial, que es la que viene de lo que es el epicóndilo humeral. Y en esta visión posterior vemos su porción más profunda, que es la que viene de la cresta del supinador a nivel del cúbito. Este músculo es importante porque él me separa a las dos porciones del nervio radial. Se dice que el nervio radial da su rama superficial por encima de él y su rama profunda se pone por detrás de él. Por eso es que es un músculo clave para identificar muchas estructuras a nivel de lo que es el codo. Entonces, ¿cómo están inervados estos músculos posteriores? A manera de esquema se lo dejé de último porque es más fácil aprendérselos como conjunto. Fíjense ustedes, este sería el grupo superficial, este sería el grupo profundo. Vean que los cuatro primeros están inervados directamente por ramas del nervio radial. Hablo del supinador largo, de los dos radiales y del anconio. Son los más superiores, son inervados por el propio nervio radial. Recuerden que les expliqué que el nervio radial cuando llega al codo se divide en una rama superficial que es cutánea, que no me inerva ningún músculo, y una rama profunda en relación al músculo supinador corto. Bueno, específicamente la rama profunda me inerva estos cinco, que sería el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el supinador corto, son estos cuatro hasta el supinador corto. Y por último, los últimos cuatro son inervados por el nervio interóseo posterior. De manera que todos son inervados por el nervio radial, pero son inervados por ramas distintas. Estos por el propio nervio como tronco, estos por la rama profunda y esto por el nervio interóseo anterior, que no es más que la misma continuación de la rama profunda. Entonces, lo que son inervados por el interóseo posterior son el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo del pulgar, así como también el extensor propio del índice. Aquí una imagen este sería el nervio radial, este sería el tronco que me inerva los cuatro más superiores, esta sería la rama superficial que es cutánea, que no me importa para los músculos, y esta sería la rama profunda. Cuando esta rama profunda pasa por debajo de este músculo, que es el supinador corto, se convierte en nervio interóseo posterior y terminándome de inervar a los músculos del grupo profundo. Entonces este ha sido todo el video, amigos. No olvides suscribirte en el circulito que te sale aquí y dale like al video. También puedes seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias